Amén. Vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios en Josué capítulo 5, versículo 6. Dice así: Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y escuchen este versículo: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más vieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra aquel año. Vamos a terminar la lectura en los próximos versículos, que dice: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Que el Señor en esta tarde me dé facilidad para poder expresar lo que ha puesto en mi corazón. Sí les pediría, hermanos, que si en algún momento me desconecto, me avisan rápido para poder retomar el hilo del mensaje. Amén. Creo, hermanos, que cuando hacemos estas lecturas tan históricas, tan llenas de contenido, situamos la lectura en cierto momento de la historia, y descorriendo el velo de las Escrituras nos damos cuenta del contexto que estaba viviendo el pueblo del Señor. Para poder no hacer muy largo esto, quisiera explicarles a manera de introductoria que Israel también fue niño. Sí, Israel también fue niña, también tuvo su infancia, también pasó por esa estación de la vida en la que tiene que desarrollarse, tiene que empezar a indagar en las cosas. Como nación, Israel fue madurando poco a poco. La cuna donde maduró fue Egipto, precisamente, pero tenía que salir de Egipto y entrar en esa transición en la que entra todo ser humano, la que se puede llamar la adolescencia, ese paso de la niñez a la madurez, ese momento en el que hay tantos pajaritos en la cabeza que tienen que salir volando, ese momento en el que hay tantos desengaños, tantas desilusiones, y uno se da cuenta que al final hay recibos que pagar, hay responsabilidades que tener, hay decisiones que han de tomar, y que el maná también cesa. Israel pasó por ese proceso de una manera o de otra, con muchas bajas por el camino. No todos encajan bien la adolescencia. Algunos quieren vivir en una perpetua infancia. Muchos se quedaron postrados en el desierto. Aquellos que no supieron encajar
que se tiene que labrar la tierra para seguir viviendo. Creo, hermanos míos, que Israel también fue niña, pero tuvo que madurar. Yo tengo una palabra hoy, tengo una palabra seria, una palabra de desafío. Sé que muchos hermanos míos en este momento lo estamos pasando mal. Esto se está alargando demasiado. Creo, hermanos míos, que a diario tenemos mensajes que nos motivan, que nos ayudan, que nos animan. Pero como siervo de Dios tengo un mensaje para la amada iglesia. Siento que no podemos seguir postergando, es decir, retrasando de alguna manera con tiritas aquello que tenemos que decir ya. Creo que Dios nos está demandando algo para este tiempo y yo tengo hoy una palabra para la iglesia. No para la iglesia niña, sino para la iglesia que está en una transición para hacerse mujer, para ataviarse y para esperar a su Señor. Todos pasamos por estaciones de la vida. Inevitablemente, todas las vidas tienen sus estaciones. Así como la vida misma. Su primavera, su verano, su otoño y su invierno. Todos tenemos que pasar por momentos buenos y por momentos malos. De abundancia y de escasez. De dolor y también de alegrías. Todos tenemos seguramente historias que contar, en unas con tonos de tristeza, grises y amargos, pero también, hermanos míos, tendremos otros recuerdos que al venirnos a la mente nos sacan una sonrisa. Todos pasamos por estaciones diferentes, por ese verano lleno de sol y de alegría, y también por ese otoño en el que las ilusiones, cual hoja de un árbol, empiezan a desvanecerse. Todos pasamos por los crudos inviernos, pero también resucitamos de nuevo con las primaveras que nos vienen. Como la rueda a veces está arriba, hermanos, y a veces está abajo, y esto es un trotar continuo. Lo sabrán mejor los ancianos, tantos ancianos que, por cierto, quiero saludar hoy, a tantos ancianos que amo y aprecio en esta zona, y ellos nos dirán mejor lo variable que es la vida, los giros que pega, los cambios bruscos que da, como la rueda. A veces una parte está arriba y esa parte al giro siguiente está abajo, y así va la vida, girando continuamente. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo, hermanos. Pero inevitablemente no puedo dejar de pensar en una cosa, que todas las ruedas tienen un eje en torno al que giran, inamovible, que permanece ahí, aunque los giros se sucedan, aunque haya momentos buenos y malos, aunque la vida nos traiga lo que nos traiga, ese eje en torno al que gira la vida es inamovible, siempre está en el centro, imperturbable, nunca pierde su firmeza. Hermanos, nuestro eje es el amor de Dios. Tengamos mucho, tengamos poco, Dios nos ama. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Si nuestro eje es Dios, que gire la vida. Podremos tener momentos buenos y malos, con más o con menos, pero lo que sabemos es una cosa, que Dios nos sigue amando, que Dios sigue estando con nosotros, que Él es nuestro y nosotros somos de Él. Por eso, hermanos míos, no pongo mis ilusiones en que hemos cambiado de año. Sé que muchos esperan algo del 2021. Yo, hermanos, estoy tranquilo, no precisamente porque confío en el 2021, sino porque confío en Dios. Porque aunque cambie el año, mi Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo mi rey, mi dueño. Él sigue siendo mi roca, mi refugio. Por eso estoy seguro y tranquilo. Aunque se pase el 2021 y venga luego el 2022 y se haya pasado el 2020, Dios sigue siendo Dios. Él es mi eje y Él es tu eje. Así que la vida pasa por diferentes estaciones, pero Dios sigue siendo Dios en el invierno, en la primavera, en el verano y en el otoño. Ahora, eso sí, no podemos tampoco eludir que la vida tiene sus estaciones. Y creo que todos pasamos por la estación o la edad del desengaño. Y quiero que me entiendan bien, me escuchen hasta el final. Miren, para hacerlo más ameno, todos hemos crecido con el Ratoncito Pérez,
con el hombre del saco y con Papá Noel. Pero en algún momento todos hemos descubierto que los tres eran parte de la imaginación de los papas. Podríamos decir que son desengaños que en algún momento se tenían que dar de alguna manera natural. Y estos que he dicho no son tan importantes. Sin embargo, hay otros desengaños que sí son importantes. Y estos a veces no se dan de una manera natural y espontánea, como un niño que descubre de la noche a la mañana que el hombre del saco no está detrás de la puerta. Es más, a veces nos resistimos a admitir ciertos desengaños, porque tenemos muchas ilusiones puestas en esos espejismos. De la noche a la mañana nos damos cuenta que ya no cae maná, que hay que labrar la tierra, que el trabajo es indispensable para vivir, que los amigos no duran para siempre, que los ratos de risa no son continuos. De la noche a la mañana nos damos cuenta que hay problemas que resolver y golpes que encajar. Y también injusticias que quedan sin castigar y gente mala que nos hará sufrir. Nos damos cuenta que Hollywood está muy lejos de la realidad, que nuestras maquetas mentales estaban compuestas de muchos castillos de arena. Y esto, hermano, es la vida misma, la que nos empuja hacia adelante y nos va exigiendo responsabilidades y tomar decisiones. Y a veces las decepciones son irremediables y los imposibles van apareciendo. La cuestión está en cómo gestionamos los no de la vida, cómo salimos adelante lo menos heridos posibles al salir de la batalla de las desilusiones, y cómo nos recuperamos en el camino para ir madurando. La transición no es fácil, el proceso es doloroso y requiere mucha ayuda y apoyo, pero si cruzamos este valle, terminaremos entrando a la Canaán, que fluye leche y miel. Otros no lo cruzan, se rebelan, diciendo: hubiéramos preferido estar en Egipto. Sí, terminan infantilizando su vida en un síndrome de Peter Pan, viviendo de ilusiones, postergando decisiones que al final van a producir más dolor. Hermanos, el desengaño es parte de la vida y tenemos que asimilarlo de una manera natural y positiva. Es un paso más en las estaciones de la vida. Y tengo que decir que cada etapa tiene su propósito y el desengaño tiene su propio propósito. La humanidad misma, estamos hoy, hermanos míos, lidiando con una humanidad que quiere vivir continuamente infantilizada porque la realidad les parece muy cruda. Y es que percibir la realidad sin Cristo es una desgracia. Yo, hermanos, veo hoy la humanidad y veo a una humanidad resentida. Miren, toda la sucesión de hombres durante el curso de tantos siglos se debe considerar como un solo hombre, que siempre subsiste y aprende continuamente. Imaginemos que la humanidad fuera un solo hombre y se pudiera describir su vida, su biografía. Podríamos decir que la humanidad fue un niño prodigio en la edad antigua, que creció hasta la edad de la adolescencia, que podríamos decir que es la edad media, bajo su maestra, la Iglesia, o la religión, mejor dicho, a la cual obedeció en la edad media sin cuestionar, admirándola sin reproches ni críticas. Pero la humanidad, al entrar en su juventud, que es la edad del Renacimiento, sobre el 1600, 1500, 1600, comenzó a adquirir conocimientos nuevos. Tras la curiosidad, hermanos míos, de tener nuevas experiencias, de comenzar a plantearse nuevas preguntas que produjeron 1000 respuestas, se dieron cuenta que parece ser sus padres, la religión, le ocultaron. Entonces la humanidad se rebeló contra ese tiempo en el que gobernaba la Iglesia católico romana,
Entonces la humanidad se rebeló y al actuar vio, hermanos míos, que tenía que reivindicar su derecho a pensar por sí misma. Es el tiempo, hermanos míos, de la Ilustración, sobre el 1700. Estamos hablando de la humanidad como un solo hombre. En ese momento juzgó a sus padres y les lanzó reproches y terminó adquiriendo una autonomía, lo que hoy llaman libertad de pensamiento, en la que cada cosa que descubre fortalece su postura. Ese joven crece desarrollando su vida lejos de sus padres y maestros, que era la religión, con un resentimiento y una actitud de rechazo ante todo lo que recuerde a la casa de sus padres. Esa es la época de la modernidad, el tiempo en el que el hombre, la humanidad, rechaza la fe, rechaza la religión. El joven denuncia a la Iglesia como el gran obstáculo para su identidad y su libertad, y se confiesa incrédulo a todo lo que antes creía por educación. Esta incredulidad no es tan real como la quiere mostrar el mundo. Es una incredulidad que más bien es el vestido de la venganza, porque culpa a la Iglesia y a Dios mismo de todos sus males. Este joven, la humanidad, hoy no ha dejado de tener necesidad de saciar su hambre espiritual y la sacia de otras maneras. ¿No ven a la humanidad, hermanos? Su necesidad reprimida brota en una búsqueda absurda para compensar su vacío existencial. Es como ese joven que al no tener cerca a sus padres busca a alguien que actúe como padre, y por eso proyectan su orfandad espiritual en cualquier lugar en el que encuentren algo familiar. Por eso hoy estamos viendo que nacen religiones nuevas, la nueva era, la cienciología, el ocultismo, el esoterismo, o esa gente que dice, sí, yo creo que hay algo, pero no sé qué es. Es una creencia sin fundamento, una idolatría narcisista y materialista, gente que se lanza al consumismo, a comprar y comprar y comprar, a embellecerse, a vivir vacío por miedo a enfrentar los temores ocultos del pasado. Ahí precisamente está la cuestión. La humanidad se ha lanzado al extremismo porque vive en radicalidad por despecho y no entienden que Dios todavía les está mirando desde la ventana esperando a que vengan. Oh, hermanos míos, hay un escepticismo, una incredulidad en esta sociedad que es una rabia contenida, es una ansia por vagabundear sin propósito, porque no han sabido entender las desilusiones de una religión que no supo predicar el verdadero evangelio. Ay, Dios mío, ya, no sé si ustedes ya me van entendiendo un poquito o yo me estoy explicando bien por donde quiero ir, pero un evangelio mal predicado produce niños infantiles rebeldes que viven en casa o fuera de ella, pero viven una rebeldía radical que empieza a patalear en cualquier momento, porque resulta que no ha discernido bien los desengaños de las falsas nociones y las leyendas espirituales creadas a su alrededor. Ah, Dios mío. Sí, también Israel podía gritar, ¡oh, me sacaste de Egipto! ¿Para matarnos ahora? Ahora, ¿quién va a enfrentar a esos gigantes? Yo esperaba que tú hicieras un milagro y los fulminaras con un rayo, que nos dieras la victoria sin necesidad de pelear. Sí, también había algunas otras voces que decían, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo vamos a pasar por esas murallas impenetrables? ¿Cómo cruzaremos el río Jordán desenfrenado? ¿Nos quieren matar aquí, Moisés? ¿Para eso nos ha sacado de Egipto? Sí, siempre hay gente
que no entiende que a veces no se trata de no enfrentar gigantes. Hay gente, hermanos míos, que cree que la vida es color de rosas. Hay gente, hermanos míos, que cree que todo es comodidad, que nada requiere esfuerzo. Son aquellos, hermanos míos, que quedan postrados en el desierto, o aquella humanidad que se ve despechada de casa y tiene un reproche contra Dios y contra la Iglesia. Creo, hermanos, que hay otros tantos que, cual Judas, no saben encajar que aquel que dijo que era rey no leyó la letra pequeña, un rey pero no de este mundo. No supo encajar Judas que no terminara en un trono y que terminara en una cruz. Yo soy de los que pienso que intentó provocar una rebelión y una sedición contra Roma, vendiéndole a los fariseos, que el plan le salió mal y que terminó precisamente con remordimiento por todo ello, porque no supo encajar el no de Dios. Ellos creían que iban a ser príncipes, pero Dios les llamó a ser apóstoles. Hermanos, hemos pasado un año difícil en el que los más maduros hemos sabido asimilar y encajar ciertos golpes. Pero tenemos una iglesia que está tambaleante y herida. Una iglesia que está asustada porque las columnas de su fe han sufrido golpes. Tenemos una iglesia, hermanos míos, que tiene que adaptarse a una realidad que ellos no encajaban en su mundo de cultos, ceremonias, de vamos a las 7, que canten 2 alabanzas rápidas, 3 lentas, ofrenda, la predicación y para la casa. Tenemos una iglesia que ha salido de su rutina, de su costumbre, de su evangelio cómodo, y ahora mismo no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar la vida, no sabe cómo expresar su fe sin un lugar donde adorar. Tenemos una iglesia, hermanos míos, que está en transición, y yo quería predicar esta palabra porque creo que es una palabra para este tiempo. Hermanos, estamos entre Gilgal y Jericó. Entre el Calvario y Pentecostés. Estamos en tiempo de tomar decisiones. El maná ha dejado de caer. Nos toca labrar la tierra. Nos toca entrar en el pacto. Nos toca ser la iglesia del siglo XXI, la iglesia de los últimos tiempos. Hemos estado predicando durante tantos años: Cristo viene, vendrá un tiempo en el que tendremos que predicar la palabra a pesar de que sea difícil. Y sí, hermanos, ese tiempo ha llegado. Ha llegado el tiempo en el que necesitamos que la iglesia tome su lugar. Necesitamos un tiempo en el nombre de Jesús en el que la iglesia venga pasando de ser niña a ser esa mujer, aleluya, que tiene que tomar su lugar y predicar la palabra del Señor como columna y baluarte de la verdad. Saben, yo expresaba el pasaje de el paso del manto de Elías a Eliseo. Expresaba a Elías como un hombre tacaño con el manto, un hombre que no quería dar el manto a Eliseo, que quería llevárselo con él. Pero una vez, hablando de este pasaje con Miguelín de Asturias, me dijo: José, tú estás hablando desde la plataforma de Eliseo, pero déjame que te hable como Elías. Que no, José, que no es que Elías sea tacaño con el manto, que es que no quiere dejárselo,
a una persona irresponsable. Elías estaba asegurando que el manto no iba a recaer en un niño con afán de protagonismo temporal, sino en alguien que era capaz de sufrir desilusiones y a pesar de ello seguir adelante. Hermanos, yo me he preguntado, ¿y qué si Dios nos hiciera el llamado de Noé? 120 años predicando y no se convirtió ni un... ¿Qué ocurre si Dios nos hiciera el llamado de Jeremías, que cada vez que tenía que predicar le escupían y le pegaban? ¿Qué ocurriría si Dios nos hiciera el llamado de Ezequiel, en el que por amor al Señor tuvo que perder tantas cosas y traer o ser Él el mensaje vivo y sufrir? ¿Qué pasaría si nosotros recibiéramos el llamado de aquellos apóstoles que eran llamados a predicar entre amenazas, persecuciones, hambre y desnudez? Oh, hermanos míos, ¿podría contar Dios con nosotros para enviarnos a fracasar? Oh, Dios mío, ¿fracasaríamos por amor al llamado? Porque tal vez, y lo digo por mi generación, hemos crecido con mensajes de Jehová tiene un propósito contigo, y nos hemos imaginado sacudiendo una chaqueta en una plataforma con 10.000 personas cayéndose al toque de nuestra chaqueta, con luces y con humo. Sí, nos hemos criado en un evangelio alrededor nuestro de plataforma, en un evangelio que nos llama a tener vídeos en YouTube, me gusta en Facebook, visitas, agendas repletas. Cuanto más iglesias pastoreadas mejor, cuanto más subamos la pirámide mejor. Pero ay, ¿y si Dios te llama a fracasar? ¿Y si Dios te llama a no ser un buen predicador, pero sí un predicador eficaz? ¿Y si Dios te llama a sacrificar esas perlas intelectuales del mensaje para predicar con sencillez? Oh, Dios mío, si Dios nos incomoda para salir del nido y volar. Y si Dios, hermanos míos, nos está diciendo, quiero que seáis la iglesia para salvar el mundo. No la iglesia de los locales insonorizados, no la iglesia de las convenciones y los festivales de cantantes, no la iglesia que no es la ayuda para el necesitado, el alimento para el pobre, la esperanza para el desahuciado. Oh, hermanos, tengo que decir que estamos en los últimos tiempos. La bestia de las 7 cabezas de Apocalipsis ya está empezando a salir del mar. Tengo que decir, hermanos, que esta bestia tiene 7 cabezas que simbolizan las 7 civilizaciones de los tiempos, las 7 civilizaciones de la historia: Sumeria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el nuevo orden mundial. Sí, hermanos míos, esta bestia es la bestia que tendrá todas sus conjunciones, las características de cada reinado y de cada imperio en un solo imperio, que es el imperio del anticristo. En los últimos tiempos se darán las características de todos los demás imperios. El anticristo y su sistema reunirá todo lo peor de todas las abominaciones de todos los tiempos. Pero tengo que decir que es verdad que hubo un Nimrod, pero también hubo un Noé. Hubo un faraón, pero también hubo un Moisés. Hubo un Daniel para un Nabucodonosor. Hubo un Nehemías para restaurar en tiempos de Ciro. Hubo fieles hombres como profetas en tiempos de Grecia. Un Juan el Bautista para un Herodes. Hubo un Pablo para un imperio romano.
Hubo padres que murieron sonrientes entre leones en los circos romanos. Un Pedro Baldo predicando en medio de la apostasía. Un Juan Hus profetizando desde la hoguera. Hubo un Martín Lutero gritando contra la Iglesia Católica, predicando contra la apostasía. Hubo hombres que encendieron países como Finney, Spurgeon, Wesley, Winterfeld. Hombres que llenaron la tierra del Evangelio predicando por las naciones. Y tengo que hablar también de esos otros que eran simples gitanos analfabetos que trajeron el Evangelio a España. España también tuvo sus héroes: Jaime, marido, Emiliano, Castro, Ángel, el tío Tucho, el tío Eugenio, el tío Pelón. Ellos también han sido y son héroes. Ellos también han predicado la palabra. Esta generación también ha tenido a sus paladines. Sí, hermanos míos, cada batalla tiene sus guerreros y cada generación tiene sus valientes. Pero ahora nos toca a nosotros, nos toca levantar la cabeza por encima del miedo, de la timidez, por encima de las malas noticias, por encima de aquellos que se esconden. Leía una frase que decía: cuando viene una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Digo yo, hermanos, nos toca ahora a nosotros. Esta generación tendrá sus valientes, esta guerra tendrá sus soldados, este tiempo tendrá su iglesia. Es el momento y el tiempo de levantarnos, coger la espada, desenvainarla y lanzarse a Jericó. Y tú me dirás: pero José, ¿no has visto lo que está pasando? Tranquilo, que Moisés también tuvo una ayuda. Sí, tranquilo, que Josué también se encontró con el guerrero que antes de enfrentar a los gigantes les dijo: aquí estoy para ayudaros. No se presentó de cualquier manera, se presentó como el príncipe del ejército, se presentó como aquel que iba a pelear codo a codo con ellos. Señores, por delante tenemos una batalla. No puedo decirles que no vamos a dejar de sufrir las cosas. Es posible que se pongan peor, y ya no solo hablo en términos de la enfermedad esta maldita, que el Señor la reprenda. Vienen tiempos difíciles en la economía, vienen tiempos difíciles para la iglesia, tiempos de persecución, tiempos en los que no vamos a poder predicar libremente el mensaje, tiempos en los que nos van a cuestionar, tiempos en los que van a querer cerrar nuestras iglesias, tiempos en los que va a ser difícil ser cristiano. Viene un tiempo difícil porque se está tendiendo la alfombra roja para que venga el anticristo. Se está creando el sistema, se está estructurando el sistema para darle la bienvenida al anticristo. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Nosotros seremos arrebatados antes de que venga el anticristo, pero la antesala de la aparición del anticristo es esta. Por eso este es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Un tiempo, perdonen por favor por estas palabras que voy a decir, un tiempo en el que se legaliza el genocidio más grande de la historia. El aborto se está legalizando el otro día en Argentina, se ha legalizado en España, en tantos otros países, como un negocio que está dando dinero. Y ahí vemos a las feministas gozando y ahí vemos a las feministas disfrutando con ello. Y es que no me extraña, es el mismo espíritu que operaba en Canaán. Moloch, Baal, exigía el sacrificio de niños. De hecho, vemos la estatua de Moloch con dos manos extendidas hacia adelante, porque exigía el sacrificio de los niños. ¿Sabes quién se lo daban? Las sacerdotisas. ¿Sabes quién era sacerdotisa de Baal, de Moloch? Sí, Jezabel. El espíritu jezabélico del feminismo se ha introducido dentro del feminismo moderno para exigir el aborto. Sí, es la misma Jezabel ofreciendo niños a Moloch. Y hoy el feminismo también está exigiendo ofrecerle niños al demonio. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Se están legalizando leyes antinaturales, se están creando leyes que coarten nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de expresión.
televisión, se está creando una estructura globalista para empezar, hermanos míos, a manipular la opinión pública, a que haya un pensamiento único. Si tú piensas fuera del círculo, se te censurará, se te perseguirá. Se está levantando leyes de memoria histórica. Sí, hermanos míos, se ha atacado el franquismo, que era malo, es verdad. Se ha atacado, hermanos míos, hechos históricos como la conquista de Colón en América. ¿Saben quiénes son los próximos? Sí, la iglesia. La iglesia se le perseguirá, porque los que se permanezcan fieles, los que permanezcan firmes, los que no se doblen la rodilla delante de Nabucodonosor, esos recibirán persecución. Por eso, hermanos míos, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo difícil, no solo espiritualmente y cristianamente, sino que también vendrá escasez. Tenemos que prepararnos en el nombre de Jesús para decirle a nuestra iglesia que tengamos mucho, tengamos poco, seguimos siendo de Cristo. Tenemos que preparar a los jóvenes para que en el nombre de Jesús se metan en las redes sociales y empiecen a predicar la palabra del Señor, porque posiblemente, hermanos míos, hoy abramos, pero mañana tengamos que cerrar. No podemos depender de un local, no podemos ser una iglesia entre paréntesis. Tenemos que descubrir la parte horizontal de la cruz, la parte, hermanos míos, que toca a la sociedad. ¿Qué es iglesia? En el trabajo, en el mercado, por la mañana, por la tarde, por la noche, en la calle. Ay, hermanos míos, descubrir la iglesia dentro de la sociedad, vivir una fe candente, apasionante, contagiosa. Ser la iglesia del siglo XXI va a ser un reto para este 2021. Ser la iglesia de los últimos tiempos, ser la iglesia que prepara el camino del Señor, ser la iglesia que predica en medio de tiempos difíciles. Yo, en el nombre de Jesús, te hago un llamado. Ahí donde estás, seas predicador, seas creyente, seas del coro, seas una persona que a lo mejor estás lejos de Cristo, vengo a predicarte esta palabra. Es el tiempo de madurar. Habrá que labrar la tierra, habrá que desenvainar la espada, habrá que crecer, habrá que madurar, pero en el nombre de Jesús te digo, merecerá la pena. No nos quedaremos postrados en el desierto. Vamos a conquistar Canaán, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque me permites predicar tu palabra. Hermanos, no es una palabra preparada, créanme. No es una palabra preparada, es algo que ha nacido de mi corazón. En este día, a lo largo de este día, Dios ha puesto este sentimiento. Creo, hermanos míos, que es el tiempo de madurar como iglesia, es el tiempo de ir adelante, es el tiempo de ir más allá, hermanos míos, de lo establecido, y poder en el nombre de Jesús ser iglesia más allá de un sistema. En el nombre de Jesús, levántate con fuerza. Yo le pido al Espíritu Santo que encienda tu corazón en llamas. Aleluya. Y desde aquí, lo digo inspirado por el Espíritu Santo, le pido a Dios que levante intercesores e intercesoras, gente que ore continuamente para traer gloria y bendición en este tiempo. Que venga un avivamiento, no sé cómo, no me lo digan, no sé cómo, pero en medio de los momentos más difíciles y de las tormentas más recias, no sé cómo se las afaña para glorificarse. Iglesia, adelante, adelante. Sé que hemos sufrido mucho, pero no es tiempo de seguir haciéndose preguntas. No es tiempo de seguir haciéndose preguntas. Es tiempo de seguir adelante. Siento decir que posiblemente haya gente que diga, pero es que a mí no me dijeron esto. A mí no me predicaron este evangelio. A mí no me predicaron los no de Dios, siempre me predicaron el sí. A mí no me predicaron que teníamos que sufrir y padecer. No lo sé, pero sí te digo algo,
que merece la pena seguir adelante y madurar para ser la iglesia que Dios viene a buscar. Maranata, Cristo viene, hermanos. Levantémonos y miremos al cielo, nuestra redención está cerca. Padre, gracias en esta tarde por permitirme predicar tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas de una manera especial. Llénanos tú, papá. Bendice cada casa y cada hogar de mis hermanos. Tú sostienes tu obra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús.